se nos pasa. Listo. Si no, luego ahí vamos teniendo esos problemillas, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a tomar un tiempo para darle gracias a Dios. Acompáñenme ahí en su lugar, por favor. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos para poder entrar en un tiempo de intimidad sin que nada nos distraiga. Señor Jesús, gracias te damos, Padre, por este día, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Padre mío, Señor, por tu favor y tu fidelidad hacia con nosotros. Gracias, Señor, porque tu bien, Señor, nos y tu gracia, Señor, nos persigue, Padre mío, Señor, en todo momento y en todo instante, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites hoy haber tenido un tiempo, Señor, en nuestras actividades, Señor, escolares, laborales, Señor, del hogar, cualquiera, Señor, de lo que hagamos cada uno, Señor, tú nos permitiste, Señor, el poder desempeñar nuestras funciones, Señor, el poder escucharte, tener un tiempo de intimidad junto a ti, el buscar tu rostro, Señor, el leer tu palabra, el alabar tu nombre, Señor. Y hoy, Padre, con ese mismo deseo, Señor, tomamos este tiempo y los separamos para acercarnos a ti, Señor, a tu presencia, sentándonos, Padre mío, Señor, cada uno de nosotros, Señor, yo junto con mis hermanos, Señor, a escuchar tu instrucción, Señor, a que tú nos guíes, a que tú, Señor, hables a nuestra vida, Señor, en enseñanza, Padre, que tomes el control, Señor, de este tiempo, Señor, de esta enseñanza y que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor. Usa mis labios, Padre, para poder establecer, Señor, tu reino en nuestro corazón, para poder traer, Señor, la enseñanza, la sabiduría, el conocimiento, Señor, de esta clase, Señor, hacia nuestras vidas. Pero sobre todo, Señor, que todo lo que tú hables el día de hoy, Señor, todo lo que se hable, inspirado por tu Espíritu Santo, Señor, se quede en nuestro corazón, haga rema, Señor, en nuestra vida, Señor, y nos encaminemos a ponerlo en práctica para poder, Señor, llevar a cabo, Señor, esa obra que tú has establecido en nosotros, que es tener, Señor, ser apartados, el poder, Señor, alcanzar ese tiempo de salvación, pero sobre todo el poder proclamar tu nombre y glorificarlo. Te damos gracias, Señor, y nos disponemos a escucharte, Señor, alabarte y bendecirte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues bueno, voy a compartirles mi pantalla para poder iniciar con el tema de hoy. ¿Se acuerdan así rapidísimo que vimos la clase pasada? ¿De qué hablamos? A ver, ¿de qué hablamos? Por acá ya levantó la mano mi hijo, a ver si se acuerda. Si no, le vamos a poner castigo. De la tentación, hermano. ¿De qué, Las cuatro perdón? aristas de la tentación. De la tentación. Ok. Las cuatro ¿Y qué aristas de decíamos la de la tentación. tentación? Que tiene cuatro aristas. Ok. Tiene pues que es la fuente originaria de Satanás, Ajá. la tentación. Que nos aparta de su camino. Exacto. La tentación nos lleva a una desobediencia y las pruebas a incrementar nuestra fe, que Él es nuestro pámpano, no nuestra vid y nosotros somos el pámpano. Ok. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más que quisieran añadir? Complementar. ¿Hasta ahí? Vale. Pues bueno, yo concluía con esta parte de la tentación, siempre va a estar, y cerrábamos con este punto en el que decíamos que obviamente la tentación es una herramienta que va a utilizar el enemigo, va a utilizar el diablo para desviarnos, ¿verdad? Acuérdense que habíamos definido cuál era la definición de pecado, ¿sí se acuerdan? ¿No se La acuerdan? muerte, ¿no, hermano? El pecado es muerte, pero la definición del pecado, acuérdense que era errar al blanco, ¿verdad? Desviarnos, perdón,
desviarnos del objetivo que Dios ha trazado para nosotros, y es errar en lo que Dios, o el blanco que Dios ha establecido para nosotros. Entonces, decíamos que la tentación es una herramienta del enemigo, del diablo, para que nosotros erremos, ¿verdad? Es lo que él va a usar para que nosotros erremos. No, hay que salir. Para que nosotros erremos lo que Dios ha destinado y establecido para nosotros, y nos va a conducir, obviamente, al pecado, ¿verdad? La tentación va a ser atractiva, y lo veíamos conforme a lo que dice este Génesis, cuando el diablo tienta a la mujer, que dice que cuando le empieza a decir que no va a morir, sino que va a ser como Dios, entonces dice que ve el árbol agradable, delicioso y bueno para alcanzar sabiduría, ¿verdad? Entonces lo empezó a ver diferente, empezó a desear otras cosas, y entonces ahí es cuando empieza esa tentación. La invitó, y ella ah, cometió el pecado, que fue la desobediencia, ¿verdad? Desobedecer a Dios en cuanto al mandato que les habían dado, que era no comer de ese fruto. Y obviamente, y hablábamos también de otra parte, de otra herramienta que utiliza Dios para nosotros, que es la prueba, ¿verdad? Y la prueba va a ser una herramienta que Dios va a utilizar para elevar o fortalecer nuestra fe, ¿vale? Y hoy vamos a ver el tema del día de hoy. Vamos a ver, o vamos a hablar sobre la cruz del Señor, ¿vale? Sobre la cruz la cruz del Señor, la cruz en la que murió nuestro Señor. Entonces, vamos a hablar específicamente de esa parte. Vamos a ver cómo ese instrumento nos trajo, o fue la herramienta que Dios utilizó para traernos a nosotros la salvación. ¿Alguien sabe qué significaba la cruz? ¿Qué dice la Biblia de la cruz? Una maldición, ya les ganó aquí mi hijo. Dice la palabra que maldito será el que sea colgado en un madero, ¿verdad? Entonces, realmente la cruz significa, o era un símbolo de maldición. El que fuese colgado, el que era crucificado en un madero, es porque iba a ser maldito. Entonces, ahorita vamos a detallar un poco esta parte de lo que significaba la parte de la maldición en el hombre, o en la persona que fuera colgada, y cómo la Biblia se tenía que cumplir, porque dice que fue hecho maldito, o recibió la maldición a causa nuestra, ¿verdad? Él fue ese sacrificio, él fue ese holocausto, él derramó su sangre como el cordero para traernos la salvación, pero él recibió la maldición de la maldición que Dios dio para con nosotros. ¿Se acuerdan? Y lo hablábamos un poquito la clase pasada, que cuando Dios empieza a dar las consecuencias, empieza a decirle a la serpiente que se iba a arrastrar sobre sus pies, que iba a haber enemistad con la mujer. A la mujer le dice que iba a multiplicar el dolor de sus preñeces, que su deseo iba a ser sobre de su marido, o sea, se tenía que sujetar, pero a causa de fuerza, ¿verdad? Y al hombre le dice que iba a haber maldición en la tierra, que la tierra ya no le iba a dar el fruto como lo daba en ese momento, y que ya con sudor y con cardos, con dolor en las manos, iba a recibir el fruto. O sea, ya le iba a pesar, ya el trabajo iba a ser pesado, cansado, para poder recibir el fruto de la tierra. Pero la peor situación es cuando los aleja, ¿verdad? Empieza a haber una maldición que los saca de Edén, de su presencia, y pone una espada y ángeles revoloteando
para que el hombre no extendiera la mano y comiera del fruto del árbol de la vida. Entonces, esas maldiciones que Dios estableció ahí en el principio fueron las que el Señor vino a cargar sobre la cruz. O sea, en el momento en el que Él es crucificado, todas esas maldiciones fueron sobre de Él, ¿vale? Entonces hoy vamos a ver toda esa parte de la simbología que tiene la cruz de Cristo, ¿vale? Dice Gálatas 6:14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Ahí Pablo está hablando de toda esta parte de que él se despojó de sí mismo y dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces dice Pablo, yo no soy nada. Y yo no me puedo gloriar de lo que hago, de lo que digo, de lo que se establece, porque no soy yo, sino es el Señor hablando, sino mi única gloria o mi única satisfacción más bien es predicar la muerte de mi Señor en ese madero, ¿vale? Y al predicar la muerte en ese madero, en predicar esa maldición que él recibió, dice, entonces el mundo está para mí crucificado como crucificaron a mi Señor y el mundo me es para maldición y yo soy de maldición para el mundo. Y entonces ahí Pablo nos empieza a dar una enseñanza muy profunda en este versículo en el que nos dice, el mundo ciertamente lo que hoy se mueve en el mundo y todo lo que se ha movido y lo que se seguirá moviendo, para nosotros es una maldición. ¿Por qué? Porque nos aleja de Dios, nos separa otra vez, nos expulsa nuevamente del Edén, de su presencia, ¿vale? Entristece y contrista al Espíritu Santo y hace que se aparte de nosotros. Pero también nosotros somos maldición para el mundo, o bueno, el mundo más bien nos ve como maldición para ellos. Sí, sí, ¿sí me siguieron aquí o nos perdimos? O sea, todo lo que se mueve, todo, por eso el Señor Jesús oraba al Padre cuando oraba por los discípulos y les dice, guárdalos del mundo. Dice, porque no son del mundo. Dice, así como yo estuve en el mundo, pero no soy de aquí, dice, ellos también van a permanecer en el mundo, pero no son de este mundo. Entonces, acercarnos a las ideologías o a todo lo que depara este mundo nos es maldición. Y entonces ellos nos ven a nosotros como maldición por el predicarles la verdad. ¿Ok? Vale. Siento que nada más me están asintiendo para convivir. Pero voy a seguir. Si hay alguna duda, me comentan, ¿vale? Dice que la cruz en la antigüedad era un símbolo de dolor, de vergüenza, sufrimiento, tortura, autonegación y de muerte. No era lo que yo les decía. Esto era lo que estaba establecido para, para toda persona que muriere o que fuera ejecutada en una cruz. Era un símbolo de vergüenza sobre todo, ¿no? Esa era esa parte de la vergüenza, por eso era la maldición. Dice, era el método de ejecutar a los peores delincuentes de esas épocas. Por eso ponían a las personas o a malhechores en la cruz para que sufrieran antes de morir. O sea, era un método de tortura realmente, pero también era un método de, ¿cómo decirlo? Era un método de advertencia para todos los demás, para que no se atrevieran a ir en contra y sobre todo en ese momento acuérdense
que el mundo era regido por imperios e imperios grandes que dominaban gran parte del planeta, grandes territorios, como lo fue primero Babilonia, luego los medos y los persas, luego los griegos, y por último en ese momento los romanos, que era un imperio muy, muy grande que ocupó toda Europa, parte del Oriente Medio de Asia, donde está Jerusalén, en ese momento una parte del centro de Asia, la India, etcétera, y parte del norte de África, ¿vale? Entonces, para los romanos era un método para ejecutar a aquellos peores malhechores, pero no solamente era los que robaban o los que se hacían males, sino era el método que ellos empleaban para ejecutar a ellos, a los malhechores. Ellos los consideraban aquellos que se querían rebelar en contra del imperio, ¿vale? Por eso los ponían y los colgaban, y era un método de exhibición para que nadie se atreviera a quererse levantar en contra del imperio. Y era un método en el cual llevaban a sufrimiento porque los dejaban ahí colgados hasta que el estar colgado por el peso del cuerpo, aplasta los pulmones, te asfixia, no puedes respirar y había la muerte, pero una muerte dolorosa y lenta, ¿vale? Por eso es que, por eso es que era muy, muy tormentoso y era de advertencia para todos. Dice, se calcula que una persona en la cruz duraba entre 3 a 4 horas de agonía. Le estiraban los tendones de pies y manos y no podían respirar. Respirar era lo que les decía. La cruz era un espectáculo sobrecogedor porque se pretendía dar un escarmiento a los espectadores para que no cometieran tales ofensas. La cruz era un instrumento de vergüenza. Para los judíos era un símbolo de vergüenza y maldición. Y ahí Deuteronomio 21, 22, 23 nos habla de esto. Dice la palabra. mm, Dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, por eso recuerdan que en ese momento estaba cayendo el día y aparte iba a ser era día de reposo, empezaba la Pascua y por eso se apresuraron a bajar al maestro porque no podía quedar, la ley decía que no podía quedar ahí toda la noche, no por la persona, sino porque contaminaba la tierra y al pueblo, la tierra que Jehová, que el Señor les había dado a ellos. Entonces, recuerden que en ese momento los fariseos eran bien religiosos, hablaban mucho de la ley, pero no la vivían nada, ¿vale? Pero sí querían que se siguiera la parte de la ley, y entonces esa parte es que se apresuraba a quererlo bajar, y en ese momento todas las personas que morían en el madero, porque como era maldición y era de vergüenza, el cuerpo no era reclamado, sino que se iba a una como fosa común, porque como era una persona maldita por Dios, porque la ley así decía, dice, porque maldito por Dios es el colgado. Entonces, nada, ningún familiar lo podía reclamar porque era maldición para ellos. Y entonces se iban a una fosa común, pero en este caso, pues el maestro era, fue un punto de un parteaguas y una excepción a esa parte de la ley, porque se tendría que cumplir la profecía, ¿verdad? Que decía que entre los ricos se halló su sepultura, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sin convivir, ¿eh?
no mientan por convivir. Dice que la cruz es algo glorioso e importante para la iglesia. Obviamente, toda esa parte que para los judíos, los fariseos, era de maldición, era de desagrado, era de vergüenza, para nosotros es el acto más glorioso e importante, no porque tengamos que adorar la cruz, que nosotros no adoramos nada, ni tenemos en reverencia. Por eso es que si ustedes ven, no, la línea que nosotros manejamos en la iglesia, no hay ni siquiera un crucifijo, una cruz, porque al final de cuentas eso sería idolatría. ¿Vale? Fue el instrumento de dolor para nuestro maestro, pero en un sentido es glorioso e importante porque ahí se llevó, por ese medio, por ese instrumento, se llevó a cabo la redención de nuestros pecados. Por eso es que nosotros predicamos la cruz de Cristo o la muerte de Cristo en la cruz, porque es ese momento glorioso, porque Él murió, porque se efectúa a través de ese instrumento la redención de nuestros pecados. Fuimos redimidos a través de la muerte del Maestro en ese instrumento, que es de vergüenza, que es de maldición, pero es de gloria y de importancia para nosotros, ¿vale? Para los judíos, a pesar que ellos conocían que la cruz era algo prohibido para ellos, pidieron la cruz para Cristo. Ahí Juan 19, 14 y 15 nos habla que era eso. Y lo conocían porque realmente, porque ellos sabían que no había pecado realmente para que acusara al Señor, que todas las injurias que ellos levantaron delante de él, pues eran mentiras, realmente no se había ejercido un pecado, ¿vale? Sin embargo, ellos pidieron eso, ¿por qué? Porque pues, se tenía que cumplir la palabra, ¿vale? Hoy a nadie se le mete a la cárcel o se le manda a matar por decir algo y menos por una verdad. Y el Padre dijo esto. Dice ahí Mateo 17:5. Vamos a leer este, este pasaje. Dice la escritura. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, ¿verdad? Dice que hoy en nuestra sociedad, pues por decir una verdad o por el predicar, pues difícilmente vamos a ir presos o se nos va a juzgar o se nos va a matar, ¿verdad? Pero el padre daba una instrucción a través de esto. Dice, a él escuchad. Dice, él es hijo amado para mí y a él lo deben de escuchar ahí. El Señor, el Padre estaba estableciendo la deidad de Jesús a través de esa afirmación, ¿vale? Y bueno, para complementar un poquito esta parte de nadie va a la cárcel, no sé si ustedes por ahí tengan en sus redes, hayan visto algunos videos. Por ejemplo, en Estados Unidos ya hay en ciertas partes, ya se les está impidiendo la predicación, ya ha habido chicos y más por la parte de los movimientos que se están levantando y que se están haciendo de feminismo, de LGTB TXYZ123 por ti, por todos mis amigos. Entonces, ya el predicar la palabra, ya ha habido chicos que los han metido, que les quitan sus bocinas, que les quitan el micrófono, que les impiden la predicación, y eso es parte de lo que de lo que está escrito, ¿no? Van a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno y en su momento empezará una persecución,
pero pues no para nosotros, ¿verdad? Nosotros estaremos en el rapto o habremos sido raptados a menos que alguien se quiera quedar, pues ahí después nos cuenta cómo fue la persecución, ¿vale? Pero yo sé que aquí nadie, ¿verdad? Dice, la palabra Señor en hebreo es Adonai, en griego significa o es Kairos. En latín Señor era reconocer su soberanía y para ellos el César era un dios. Por eso es que si nosotros vemos, al igual, este, los romanos decían Kairos César, porque el César era como un dios, como un personaje de deidad que era escogido por, por una deidad y era alguien importante. Sin embargo, nosotros sabemos que solamente hay un único Señor y un único Dios, ¿verdad? Nuestro Señor. Mm. Bueno, aquí vemos la parte en la cual Pilatos, Mateo 27-24 nos narra la parte en la cual Pilatos se lava las manos, este, justificando así o haciendo ver que él no tenía parte en esa condenación, ¿verdad? Porque realmente eran los judíos quienes pedían que se les crucificara y no él, porque él no había encontrado pecado ni mal alguno, ¿vale? Dice que un rito para entrar, judío para entrar al templo se tenía que lavar las manos y los pies. Si nosotros vemos en la parte o los rituales judíos, por lo general, siempre acuérdense que en todo momento ellos caminaban y andaban con sus sandalias, y entonces una parte ceremonial es cuando ellos llegaban a una casa y antes de comer, lo único que lavaban eran los pies para refrescar por la caminata y las manos para comer. Entonces, esos pasajes los vemos cuando el maestro es ungido ahí en casa de Lázaro, es ungido por la hermana de Lázaro cuando derrama el perfume y empieza a enjugar sus pies con el perfume y los empieza a secar con el cabello porque lo estaba ungiendo, porque acuérdense que cuando el maestro muere en la cruz, que lo bajan rápido y que José de Arimatea pide el cuerpo a Pilato para llevarlo al sepulcro, de entre los ricos, él ya no es embalsamado, él ya no es preparado para el sepulcro, sino simplemente así. Entonces, cuando, si mal no recuerdo, fue María quien derrama el perfume, ahí lo está embalsamando, lo está cubriendo para ese momento, para la cruz, para la muerte. Si ustedes recuerdan cuando al tercer día o el primer día de la semana cuando pasó la Pascua, porque dicen que fue un día de reposo, porque se inició la Pascua. Acuérdense que iba Marta y otras mujeres al sepulcro con las especies aromáticas para embalsamar al Señor porque no lo habían hecho. Pero el rito que hizo Marta de lavar las manos, o en este caso los pies, era en señal de eso, porque el maestro iba a morir y él no iba a poder ser embalsamado, pero Marta lo, lo realizó antes de que él muriera. ¿Sí, hasta aquí? ¿Vamos? Digo, esto que voy poniendo aquí son puntos como tal de lo que fue pasando para que él llegara a la cruz, ¿vale? Pilato, aquí pongo como referencia que Pilato se lava las manos porque él no lo encontró culpable, sino simplemente nada más accedió al punto de lo que el pueblo judío establecía. Mateo 26, pero otro de los evangelios lo marca, hermana Rosaura. No me acuerdo qué evangelio narra en el que dice que dice que unge.
unge los pies, si ese es a lo que se está refiriendo. Pero me parece que fue María, porque estaban en casa de Lázaro, fue antes de que la entrada triunfal a Jerusalén, ellos comieron en casa de Lázaro y María fue quien derrama el perfume, ¿vale? Déjenme apuro porque ya va a acabar. Dice, la cruz como símbolo de salvación y vida eterna. Obviamente para nosotros, yo les decía, para la cultura judía, conforme a lo que dice la ley, conforme a lo que establecía Deuteronomio, era un punto de maldición, porque Dios así lo había establecido. Maldito será por Dios el colgado en un madero. Sin embargo, para la parte de la iglesia es un símbolo de salvación y de vida eterna, porque a través de ese instrumento llegó la salvación, porque ahí murió el maestro y obviamente a través de su muerte, pero el reconocimiento nuestro, tenemos la oportunidad de entrar a la vida eterna, ¿vale? Dice, a Jesús lo crucificaron quedando expuestos sus genitales y ahí está el pacto o sello de la circuncisión y ahí Dios lo avergonzaba. Obviamente en esta parte habla que aquí Génesis 17, 1 al 14 nos habla del pacto que Dios hace con Moisés a través de la circuncisión. El maestro, recuerden que el maestro le quitaron la túnica y fue una parte de la vergüenza es que él iba en desnudez. Entonces, vemos cómo la parte de la circuncisión o ese sello que estaba en el maestro, porque él era judío, que fue el pacto que, que se tenía con el pueblo, pero el nuevo pacto que se hizo con nosotros a través de su sangre, ¿vale? Dios lo avergonzó a él por el cargar, el llenarse de pecado injustamente, el pecado nuestro, lo avergonzó por mostrar su intimidad o lo avergonzó por cargar realmente el pecado, pero trajo un nuevo pacto que fue a través de su sangre, ¿verdad? El nuevo pacto que hoy tenemos, que es el corazón circuncidado para él. ¿Ok? Sí, aquí quedó un poco claro esta parte. Y aquí tenemos unas citas de lo que hablan. Y bueno, aquí estas citas que tenemos abajo nos van dando referencia a cómo el condenado en la cruz, el que fue colgado, ciertamente injustamente, pero el que llevó el castigo, el que fue este, hecho maldición, el que llevó injurias, el que llevó el mal, nos trae o nos salva de la condenación, ¿vale? Por eso es que la cruz es un símbolo de salvación y nos introduce a una vida eterna, porque ese condenado a morir en la cruz, siendo maldito, siendo avergonzado, siendo crucificado injustamente, el condenado por los fariseos, por el Sanedrín, a través de esa condenación, él introdujo salvación para nuestras vidas, quitándonos de la condenación. ¿Cuál era la condenación que teníamos? Y lo dijimos la clase pasada y ahorita lo retomamos. ¿Cuál fue la peor consecuencia que Dios le dio al hombre después de haber desobedecido? La peor consecuencia de que no, El pecado. El pecado, pero la peor consecuencia, acuérdense que lo que les dije aquí fue cuando lo expulsó de Edén. Le quitó los privilegios de la sabiduría. Pues no, no, porque no hubo sabiduría, hermano René.
La separación de Dios exactamente, hermana Bueno, Rosaura. La separación de Dios y cuál fue la separación cuando lo expulsa de Edén, ¿verdad? Esa era nuestra condenación, estar separados de Él. Fue expulsada la humanidad de la presencia de Dios. Esa fue la peor consecuencia que Dios le da al hombre cuando lo expulsa de su presencia y no puede tener más convivencia. Entonces esa era la condenación nuestra. Por eso es que ese condenado a través de ese instrumento nos trajo a nosotros salvación y nos libró de la condenación que era estar separados del Padre o sí, de la presencia de Dios, y por ende nos va a traer una vida eterna, ¿verdad? Nos va a reconciliar con el Padre, nos salva de la condenación, nos reconcilia y podemos y tenemos la oportunidad de tener una vida eterna y de volver a entrar en su presencia. ¿Va que va? Dice, la cruz es muy importante por cuanto todos pecaron. Dice Romano que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿vale? O sea, todos, sin excepción, pecamos y estamos condenados, pero cuando nosotros recibimos el sacrificio de la cruz, tenemos la redención de esos pecados, ¿vale? Sin recibir la gracia de la cruz, nuestra, nues- nues- nuestra consecuencia o nuestra vida es estar destituidos de la gloria de Dios. Pero por la muerte de la cruz o por el acto de la cruz, nosotros somos redimidos de esos pecados, ¿vale? Aquí dice Romanos 6:23 igual, la paga del pecado es la muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Dice Isaías que más él herido fue por nuestros pecados, ¿verdad? Él recibió el castigo, recibió la condenación, fue molido por nuestros pecados. Entonces, yo les comentaba, creo que lo comentaba con ustedes, la parte creo que sí lo comentábamos en la clase pasada, ¿verdad? De la carne molida, cuando van al mercado y se piden carne molida para hacer albondiguitas o hacer ahí alguna otra comida, picadillo, como meten en la máquina los pedazos o los trozos de carne y empieza a salir así una tirita porque se muele para hacer cierto tipo de alimento. Entonces, la palabra aquí dice que fue el molido por nuestros pecados, o sea, su carne fue molida. Muchas veces, y aquí hay un paréntesis rápido, la película de la Pasión de Cristo es un poco la que más se asemeja al castigo que él recibió. Y no sé si la han visto, pero los que la hayan visto ven que el castigo fue cruento, ¿no? Fue cruel, fue despiadado, o sea, la carne se separaba y todo eso, pero eso se queda corto aún, porque dice que fue molida, su carne fue molida. O sea, prácticamente él llegó con la carne deshecha. En alguna ocasión, yo casi no se ve, pero por ahí, si se alcanzan a ver, tengo una cicatriz ahí de pequeño. Yo me corté el dedo con una puerta, la empujé el vidrio y me corté esta parte de la falange del dedo y yo no podía hacer esto, ¿no? No podía doblarlos así porque me corté el tendón, entonces no podía ejercer el doblez. Entonces, para poder otra vez tener la movilidad, tuvieron que coser mi tendón y obviamente como el corte fue solamente así, para coser mi tendón me lo tuvieron que abrir en forma de Z y me abrieron todo el dedo. Entonces, si alcanzan a ver, por ahí se ve más o menos, si no, y luego en la iglesia se los enseño, la marca, la huella de la batalla. Me abrieron así en una forma de Z y me abrieron toda la carne. Entonces, yo recuerdo que estaba ahí, así acostado, fue una anestesia local,
y con el brazo así estirado me estaban ahí cosiendo y el doctor me dice, a ver, mueve tu dedo. Y entonces a mí se me ocurrió voltear y ver mi mano y mover el dedo. A mí me da mucho, me da me, no me gusta la sangre, me desmayo cuando veo así sangre mucha en abundancia, pero mía, ¿no? Porque he tenido la gracia de haber podido verlo el nacimiento de mis niños y pues veía a mi esposa y pues no me pasó nada, gracias a Dios, pero cuando vi esos eventos y tengo dos cortadas, ahí luego les enseño mis dedos, este, de esa, entonces cuando vi esa parte y y vi mi hueso, literal, vi el hueso de mi dedo, porque me estaban cosiendo el tendón, pues no, pues, me volví a desmayar ahí. Lo bueno es que ya estaba ahí en el hospital, ¿verdad? Y ahí ya me atendieron. Pero ¿a qué me refiero o a qué quiero llegar? La Biblia nos dice que Él fue así, que la carne fue molida por nuestros pecados. O sea, Él prácticamente llegó a la cruz y fue crucificado con los huesos expuestos o con gran parte de su cuerpo con huesos expuestos. Por eso es que al final no podía ya cargar la cruz, le era muy pesada porque iba muy desgastado. A lo que, o con el fin de la clase, lo que quiero que veamos es realmente el sacrificio que hizo y lo que él pagó por nosotros, que sí ciertamente fue usado o se usó un instrumento de maldición, pero o el por qué nosotros lo vemos como un símbolo de salvación y un símbolo que nos lleva a una vida eterna, porque ahí el maestro sufrió. Digo, Isaías es muy claro cuando dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras causas, el castigo de nuestra paz fue sobre de él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, en cada laceración, en cada llaga que él sufrió, nuestras enfermedades ahí tienen curación, pero ahí pues necesitamos una fe fuerte y contundente para eso, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar o lo que quiero dejar con la enseñanza de esta clase de la cruz de Cristo es cómo esa cruz para nosotros, para la iglesia, hoy representa o es un símbolo de salvación. No la vamos a adorar, no la vamos a poner. Los invito a que no lo hagan, que no se tengan una cruz, pero que vean, sepamos por qué predicamos la cruz de Cristo. Porque Pablo, iniciábamos con ese versículo de Gálatas, porque Pablo dice que lo único que en lo que se puede gloriar es en la cruz en la que murió nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Y pues bueno, vamos cerrando. Dice, en la lámina anterior observamos el instrumento por el cual hoy obtuvimos la salvación. La palabra original del griego es taurus, palo o estaca puntiaguda. En hebreo es etz, que es madero o árbol. Realmente no fue o no era una cruz así como la podemos concebir, perdón, rectangular y perfecta, no, sino que realmente era más como un palo que se encontraban ahí de un árbol y lo pegaban un madero y esa era realmente la cruz que hacían para poder colgar a las personas, ¿vale? Dice el objetivo por el cual se realizó la ejecución o es el objeto, perdón, por el cual se realizó la ejecución, pero también los sufrimientos de Cristo. El Señor Jesucristo nos dejó claro que nos aborrecerían e incluso se burlarían de nosotros por predicar su palabra. Sin embargo, nos alentó a olvidarnos de nosotros y seguirle, ¿vale? Ah, este instrumento aporta la salvación, el perdón de los pecados, la muerte y la resurrección con y en Cristo. O sea, para nosotros tenemos muerte si el maestro, si él no viene antes por su iglesia, pues todos vamos a morir, ¿verdad? Físicamente va a llegar un momento en el que nuestros ojos se cerrarán y puede ser una muerte en Cristo
y también una resurrección, porque si no, no entraríamos a la vida eterna, pero si Él llega, pues seremos arrebatados, ¿vale? Dice que el rechazo más duro y más doloroso de Jesús no fue cuando Él cargó todo el pecado y las enfermedades y maldiciones, sino que el Padre le dio la espalda. Dice ahí Mateo 27:46, cuando Él está hablando y está dando las palabras, dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, el rechazo o el sufrimiento más doloroso que tuvo el maestro no fue el haber sido su carne molida, no fueron los latigazos, no fue los clavos atravesando, no fue el que no podía respirar, no fue el cargar el pecado, sino fue el momento en el que por el pecado dejó de sentir la presencia del Padre. Por eso es que él clama, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y podemos entender que el Padre tuvo que hacer esa separación porque él estaba lleno de pecado. Y Dios, que es santo, no puede habitar en donde hay pecado. ¿Vale? Dice que nuestros ojos estén siempre fijos en nuestro Señor Jesucristo, Hechos 2:12, y también tenemos enemigos de la cruz. Filipenses 3:17-18 nos habla de que hay enemigos que vamos a tener por la cruz de Cristo. ¿Va que va? ¿Alguna duda, pregunta? Como que hoy los veo más confundidos. ¿Seguros? ¿Todo bien? Vientos. Pues vamos a concluir, me pasé 15 minutos casi. Vamos a orar, por favor, para concluir nuestra clase. Señor, te damos gracias, Padre, por lo que hoy tú hablaste a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros, porque tú, Señor, has instruido en nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos has dejado ver, Señor, como un instrumento, Señor, de maldición, Señor, en el cual tú te hiciste maldito, Señor, por causa de nosotros, Señor. Nos trae, Señor, y nos deja, Señor, salvación, Señor, y nos da la oportunidad de volver a entrar, Señor, a la vida eterna, a volver a estar, Señor, en tu presencia, Señor, junto a ti por una eternidad. Gracias te damos, Padre mío, Señor, porque hoy ese es el motivo de nuestra predicación. Tu muerte, Señor, en esa cruz, en donde tú te hiciste, Señor, donde recibiste la maldición para el perdón de nuestros pecados. Hoy predicamos eso, Señor, la bendición que tenemos, Padre mío, Señor, por tu muerte. La bendición que hoy, Señor, nos has dado, Señor, de poder volver a encontrarnos junto a ti y de ser reconciliados, Padre, con el Padre, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese hermoso sacrificio. Gracias por tu sangre derramada. Gracias, Señor, por tu entrega, Señor. Y gracias, Padre mío, Señor, por ofrecerte y por darte, Señor, como sacrificio. Te damos gracias. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Dios les bendiga. Nos vemos primero Dios la siguiente semana.